Hermanos, en este día de la Madre, no solamente el mundo y las iglesias están celebrando, honrando a las mamás, no, haciendo un programa especial por el Día de Mamá. Algunas iglesias ya han hecho su programa para darles también no solamente la palabra, sino también, bueno, saludos a las mamás, honrar a las mamás y ciertos presentes a veces de los propios hijos, de la propia familia. Pero decir esto a las mamás, no a las madres, lo que uno siembra al ser madre, y hoy lo que uno está sembrando dentro de la familia, hermanos, mañana más tarde será la cosecha de tus hijos, de todo lo que uno siembra al iniciar la familia, al iniciar de ser madre. Pero lo que está sembrando, eso va a ser la cosecha, ¿no? En cuanto a los hijos. Hay una pregunta que se tiene que dar como para meditar. ¿Qué legado estás dejando para tu familia? ¿Qué legado estás dejando para tus hijos? Entonces la verdadera grandeza para dejar un legado dentro de la familia, esto es a las madres por supuesto, ¿no? La verdadera grandeza es cómo estás edificando, construyendo, instruyendo, ¿no?, a tus hijos bajo la orden, bajo el mandato o el mandamiento de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que asumir la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Hoy, hermanos, en este tiempo estamos viviendo en un tiempo, vivimos en una generación que está controlada, una generación que está dominada por la tecnología, que está dominada por las redes sociales, por las corrientes modernas que podemos encontrar en esta generación, ¿no? Que lamentablemente todo esto que se está sucediendo en el mundo hoy en día están distorsionando la familia, están deformando la familia. Se está perdiendo ya el orden que Dios dejó a la familia. Y muchas madres han dejado, queridos hermanos, el diseño de Dios, el plan de Dios para seguir justamente estas corrientes contemporáneas, estas corrientes modernas. Lo que hoy parece quizás cosas muy atractivas en este tiempo y útil, por supuesto, hermanos, en cuanto a la ideología humana, a la corriente feminista que lamentablemente se está dando hoy en día, pero el día de mañana traerá caos, traerá desorden, afectará a la familia, afectará a los hijos, afectará a la sociedad. Porque el diablo es muy astuto en un sentido que está en una manera sutil, ¿no? Que las familias poco a poco vayan perdiendo el diseño y el plan de Dios. Si uno, hermanos, prefiere lo que es el pensamiento, la corriente feminista sobre el diseño bíblico que Dios nos ha dejado, entonces, hermanos, si uno deja la palabra de Dios, deja el diseño de Dios, hermanos, entonces si uno va dejando lo que Dios ha mandado a la familia, esto va a generar conflictos familiares, conflictos, peleas, pleitos familiares evidentes, por supuesto. Y eso va a transmitir ciertas debilidades dentro del fundamento de la familia,
dentro de la base de la familia. Y esto es también, ¿por qué no decir en las futuras generaciones? Entonces, hermanos, esto ha producido un cambio terrible, un cambio evidente en las familias, en los hogares hoy en día. Entonces, ¿dónde están, hermanos, los roles de la familia? Porque el rol de la familia que Dios ha dejado, todo ha sido alterado, deformado por estas corrientes modernas de la tecnología en la cual hoy vivimos y la corriente feminista. Pero nosotros tenemos que recurrir como creyentes, como hijos de Dios, lo que dice el Señor. Entonces, lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana, tómelo usted en una manera espiritual, no lo tome como un ataque a la carne, ¿no? Tómelo en el Señor, hermanos, y con humildad. Dios está hablando a mi corazón. Es Dios quien me está haciendo meditar y reflexionar. Entonces, hermanos, lamentablemente, como dije, ¿no? Esto ha producido cambios hoy en día en lo que es, hermanos, los roles de la familia, porque todo ha sido alterado y el orden divino de lo que Dios nos ha dejado ha reemplazado por ideas humanas, ideas modernas, ideas que no edifican en cuanto a la familia. Aunque el mundo sigue avanzando, es verdad, el mundo avanza cada vez más rápido. Las ideologías también, como no, van cambiando, siempre van cambiando. Pero les quiero decir esto, iglesia, hermanos, el diseño de Dios, el plan de Dios, el plan divino sigue siendo igual, sigue siendo tal como Dios nos ha dejado. Es un diseño perfecto. Es un diseño, hermanos, perfecto, suficiente para el Hijo de Dios. Con Cristo somos más que suficientes. Su palabra es más que suficiente que las ideologías que están saliendo hoy en día. Y es el único camino que Dios nos ha dejado a través de su palabra que garantiza, obviamente, la estabilidad familiar. Entonces, hermano, es necesario volver al modelo bíblico. Es necesario retomar, ¿no?, el diseño de Dios. Entonces, ser una madre hoy en día, ¿no?, ser una madre sabia, que sabe de una manera sabia edificar, construir, ¿no?, y someterse al orden de Dios, entonces va a formar hijos de Dios, hermanos, de tal manera que así como Dios ha enseñado a que los hijos de Dios puedan crecer saludablemente, espiritualmente, y usted va a dejar un legado espiritual firme, uno que ni las redes sociales, ni que las corrientes modernas, ni que la corriente feminista, que ni las tecnologías, ninguno de estos puntos que he mencionado va a destruir la familia. Como el Señor dice sobre la iglesia, ¿no? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, igualmente contra la familia. Venga lo que venga, pero la palabra de Dios sigue tan igual de perfecto, sólido, perfecto, hermanos. Por eso que el llamado es claro. ¿Y cuál es el llamado? Es que la familia tiene que volver a la senda antigua. Tiene que retomar nuevamente, venir a la senda antigua, al modelo bíblico y al diseño de Dios. Eso es todo. Y quedarnos con lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, hermanos, habiendo entendido de que la familia tiene que retomar el diseño divino, ahora lo que vamos a ver, cuáles son los principios bíblicos que sostiene, cuál es la base de lo que es el orden familiar, el orden de Dios. Estoy hablando espiritualmente, hermanos. Entonces, esos principios bíblicos del orden familiar es que empecemos primeramente, ¿quién es la cabeza de la familia? Algunos dicen que es el esposo.
La cabeza en la familia es Cristo, hermanos. Primeramente, Cristo es la cabeza de la familia y la familia debe vivir bajo la dirección espiritual de Jesús. Porque como hijo de Dios, quien gobierna nuestra familia es Cristo. Ahora, el esposo, Dios ha delegado y le ha dado una responsabilidad al esposo de ser líder del hogar. Y el rol, la responsabilidad del esposo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, el diseño de Dios dice claramente que el esposo es quien tiene que guiar, quien tiene que proteger, que tiene que amar, que tiene que entregarse, que tiene que sacrificarse por su familia. Eso no significa que el esposo se va a imponer y no ser ningún tipo de ser autoritario, sino hay una responsabilidad en el esposo. Y la esposa es la ayuda idónea. Esto lo vemos desde el Génesis, hermanos. La esposa es la ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Que es el complemento del esposo. Recuerde esto. Recuerde esto, mujer. Usted es una ayuda idónea. Se complementa con su esposo. Y el esposo necesita ser respetado, merece respeto en la casa. Y tiene que haber unidad. Y es la mujer conforme al diseño de Dios y al plan de Dios, como enseña Efesios, hermanos, es que se tiene que someter voluntariamente en obediencia a su esposo. Tenemos que retomar la senda antigua. Entonces los hijos, miren, ese es el orden de Dios, los hijos obedecen, los hijos honran a sus padres. Y cuando los hijos tienen esa actitud, eso va a traer bendición y estabilidad dentro de la misma familia. Entonces, hermanos, luego de establecer el fundamento del orden de la familia que les estoy mostrando, vamos ahora a pasar a considerar cómo una madre sabia, estoy hablando de una madre sabia, cómo edifica su hogar. Repito, hermano, todo esto tiene un diseño que viene de la palabra de Dios. Una madre sabia sabe construir, instruir, edificar su familia, su hogar, y no la destruye. Por eso que Proverbios capítulo 14, vayamos a la palabra. En Proverbios capítulo 14 nos va a enseñar así la palabra de Dios. Hermanos, gracias al Señor que Dios nos ha encontrado para que podamos tener el conocimiento pleno y vivir una vida feliz en familia. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa, mas la necia, fíjese, con sus manos la derriba. Usted sabe que a mí me gusta parafrasear la palabra, ¿no? Y lo voy a parafrasear. Este versículo, y dice así: la mujer que actúa con sabiduría y con la palabra va a fortalecer con solidez su familia, su hogar, hermanos, y va a levantar el hogar con amor, ¿no? Con tranquilidad. Pero la que obra con necedad, la que obra, hermano, con insensatez, esa mujer destruye su familia con sus propias manos, lo que debería proteger a sus hijos, a su familia. Eso es lo que dice Proverbios 14:1. Lo que estoy haciendo es parafrasear ese versículo. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios, presenta un contraste, pero un contraste muy claro, hermanos, que vemos en la palabra de Dios. Hay mujeres que edifican su familia, pero hay mujeres que destruyen su familia. Entonces, hermanos,
la mujer sabia no solamente construye su familia en el lado material, en tener cosas materiales y pensar en las cosas de este mundo, no solamente en eso, hermanos, sino que una mujer sabia, complemento del esposo, conforme al diseño de Dios, la mujer sabia no solamente construye en lo material, sino que fortalece espiritualmente su hogar, promoviendo primeramente el respeto dentro del hogar, el orden dentro del hogar, la unidad y la armonía dentro del hogar. Eso es lo establecido por Dios. Entonces la esposa, hermanos, reconoce, miren esa palabra, reconoce que sus palabras y que sus actitudes y que sus decisiones va a tener un impacto dentro de la familia y dentro de los hijos, un impacto formativo, un impacto educativo dentro del hogar. Pero en cambio la mujer terca, la mujer necia, insensata, ¿sabe lo que hace? Destruye su casa sin siquiera darse cuenta, no se da cuenta que está haciendo algo malo. Y en verdad hay muchas madres que no se dan cuenta que están haciendo algo malo. Aunque se lo digan, pero no se da cuenta. Por eso de que Salomón, el rey Salomón, que tenía una sabiduría tremenda, hermanos, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así literalmente dice la Reina Valera del 60. Entonces, hermanos, esto sucede cuando la esposa, cuando la mujer desautoriza a su esposo, buscando siempre el control absoluto dentro de la familia, imponiendo su carácter, imponiendo su voluntad, generando un ambiente de tensión, de preocupación. Aunque muchas mujeres, aunque muchas madres piensan que están sacando adelante a su familia, yo lo hago porque quiero sacar adelante a mi familia, cuando en realidad, hermanos, está debilitando el diseño de Dios. Y yo le hago una pregunta a las esposas, le hago una pregunta a las mujeres: ¿estás edificando tu familia o estás debilitando o destruyendo tu hogar? Dios quiera que lo estés tomando con humildad, con amor, lo que dice la palabra de Dios, y solamente uno puede caer: Señor, gracias, porque es su bendita palabra, es su consejo, es su diseño, es su plan. Cada actitud, queridos hermanos, hermanas, cada actitud de respeto o de rebeldía, estás formando, ¿sabes qué?, el tipo de familia que tendrás en el futuro. Entonces, cada reacción que la mujer tiene contribuye a edificar o a destruir su familia. Entonces, no ignoren esas actitudes. ¿Por qué? Porque uno está sembrando, está botando la semilla, está sembrando en el hogar, y que mañana más tarde van a dar sus frutos de lo que tú has sembrado. Entonces, si la madre que edifica su hogar es porque reconoce con humildad someterse a la palabra, al orden establecido por Dios, entonces una madre sabia se somete sí o sí a lo que el Señor ha dejado, lo que el Señor ha ordenado, lo que el Señor ha establecido en su palabra. Por eso que Efesios, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver el consejo de Dios a través del apóstol Pablo. Y justamente habla de la familia, así como hemos visto en Proverbios en cuanto a las mujeres. Pero acá, mire lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 22. Es la palabra. Las casadas, bueno, se supone que son las madres, ¿no? Las casadas estén sujetas
a sus propios maridos. Pero fíjese, ¿cómo a quién? ¿Cómo a quién, hermanos? Ahí está la respuesta. Como al Señor. Si tú te sometes a tu esposo, es que tú te estás sometiendo al mismo Señor. Pero si tú te rebelas con tu esposo, te estás rebelando con tu Señor. ¿Se da cuenta así de sencillo? Ahora, versículo 23. ¿Saben por qué? Porque el esposo, el marido, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué les dije, hermanos? Que me gusta parafrasear, ¿no? Pues vamos a parafrasear este versículo para hacerlo más sencillo, ¿no? Y más reflexivo. Dice Efesios 5, 22, 23, pero de una manera parafraseada. Esposa, sométete voluntariamente al liderazgo de tu esposo. Así tan igual tú te sometes al Señor porque amas a tu Señor, porque tu Señor te salvó, tu Señor, por la gracia de Dios, ahora ya estás bien con el Señor. Así como te sometes al Señor, pues allí dice, sométate voluntariamente a tu esposo, así como el Señor, reconociendo el orden establecido por Dios, porque el esposo, hay que pensar, y la mujer debe pensar, porque el esposo tiene la responsabilidad de dirigir, de guiar, de cuidar y proteger su familia. Versículo 23. De la misma manera, así como Cristo cuida de su iglesia, cuida de sus hijos que somos nosotros, así como el Señor, que es el esposo, el hermano, quien nos guía, quien nos cuida amorosamente, ¿a quién? A la iglesia. Entonces, hermanos, la sumisión bíblica, cuando uno se somete, cuando las mujeres se someten conforme al orden establecido por Dios, eso no se llama inferioridad. No lo tome como que usted es inferior, sino reconocimiento ¿de qué? Del orden divino. Dios ha establecido al esposo como cabeza del hogar y la mujer sabia reconoce y honra ese liderazgo. Una cosa más, hermanos, y tienen que pensar las esposas. La esposa no compite con su esposo. Recuerde, la esposa no compite con su esposo ni lo desautoriza, sino que la esposa apoya al esposo, lo respeta y es más, ora por él cuando se va a trabajar. Dobla sus rodillas porque ama a su esposo. Cuando la mujer asume el diseño de Dios, asume la palabra, el rol de Dios que ha dejado a la familia, porque este es nuestro guía, nuestra práctica, y nos enseña cómo vivir en el hogar, en la familia. Este es el orden, hermanos, la palabra. Entonces, cuando la mujer asume el rol de autoridad final, queriendo llevar, como quien dice comúnmente, ¿no? A veces el mundo lo trae de una manera chistosa, ¿no? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Queriendo llevar los pantalones, ¿no? En la familia, ¿sabes lo que está haciendo? Simplemente está invirtiendo y alterando el plan y diseño de Dios, porque eso no es lo que Dios ha ordenado. Y cuando eso sucede, como sucede en muchas familias en el mundo, justamente por lo que dije en la introducción, hermanos, por la corriente moderna de este mundo, por la tecnología, por las redes sociales, por la corriente feminista, toda esa cosa está sucediendo porque se ha perdido
Y poco a poco se están yendo, hermanos, separando del plan de Dios. Entonces, cuando la mujer asume el rol, asume la autoridad, ¿no?, en la familia, lo que está haciendo, como dije, invirtiendo y alterando el plan y el diseño de Dios. Y en consecuencia, ¿qué va a pasar? En consecuencia, ¿qué va a pasar cuando sucede esto? ¿Sabe lo que va a pasar? Y yo creo que muchos hogares ya lo están viviendo, ya lo están experimentando. No lo digo por la iglesia, lo digo en general. Las familias que se está viendo en el mundo están provocando conflictos, están provocando desorden, están provocando caos en la familia, confusión a los hijos. Los hijos se sienten confundidos. Y cuando, hermanos, vemos también ahí una mala enseñanza para los hijos, porque los hijos están viendo la actitud de la mamá hacia el esposo, hacia la familia. Entonces, ellos van a crecer sin un referente firme. Los niños van a crecer sin un referente sólido y claro de autoridad. Entonces, hermanos, esposa, tu sabiduría no está, quiero que se entienda, en controlar la familia. Tu sabiduría no está en dominar a la familia, sino en confiar y obedecer el orden y el diseño de Dios. Aún si tu esposo se equivoca, porque muchas veces hay esposas que tratan feo al esposo: eres un inútil, eres un torpe, no sirves para nada, tú por acá y por allá, ¿no? Así hay muchas familias. Aún si tu esposo se equivoca, tu llamado como esposa no es usurpar el lugar de tu esposo. Ese no es tu lugar, sino que responde bíblicamente delante de Dios y ora por tu esposo delante de Dios, aún en lágrimas, humillándote al Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto creen esto? No hay nada imposible. Tu verdadera fuerza como mujer, como esposa, tu verdadera fuerza no está en controlar, no está en dominar, sino tu verdadera fuerza y tu verdadera sabiduría está en obedecer el plan de Dios. Amada esposa, confía en que el orden de Dios establecido en su palabra, ¿cuántos creen que el orden de Dios establecido en su palabra es perfecto? ¿Cuántos creen, hermanos? Es perfecto. Incluso cuando no lo entiendas todo. Aunque no lo vamos a entender, pero la palabra de Dios es perfecta. Cristo es más que suficiente. Bien, hermanos, habiendo visto la importancia de la sumisión, habiendo visto la importancia del plan y el orden divino, ahora vamos a observar cómo una madre sabia honra y trata bien a su esposo. Una madre sabia trata bien a su esposo, y vamos a ver siempre con la palabra, con la base que Dios ha dejado para la familia, cómo debe ser nuestro rol. Porque allí no hay pierde. La Biblia es más que suficiente. ¿Cuántos creen esto? Primera de Pedro capítulo 3.
También Pedro, no solamente, hermanos, está hablando ahí Salomón, Pablo. Ahora Pedro se mete también en cuanto a instruir, en cuanto a la familia. Por eso de que Pedro dice lo siguiente. En 1 de Pedro capítulo 3, en el versículo 1. ¿Lo tenemos? Asimismo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Asimismo. ¿Vosotras qué? Mujeres, está sujetas a vuestros propios o a vuestros maridos. ¿Quién lo dice? Dígame, hermanos, rotundamente, ¿quién lo dice? O sea, está bien que lo diga Pedro, pero ¿no es Dios? Ah, obviamente lo dice Pedro, pero es Dios. Y Dios dice que las mujeres estén sujetas a sus esposos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, ¿cómo debe ser la conducta de una esposa? Casta y respetuosa. Se quedan mudas las mujeres, ¿no? Bueno, vayan conmigo, hermanos. ¿Qué les gusta? ¿Qué les parece si también vamos a parafrasear este versículo? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, ¿qué dice? A ver, en 1 Pedro 3, parafraseando este versículo. De la misma manera, esposa, madre, mantén una actitud humilde y respetuosa hacia tu esposo. ¿Para qué? Aún si él no obedece la palabra de Dios, pueda ser tocado y transformado por el testimonio silencioso de tu conducta íntegra, tu conducta respetuosa y piadosa, al ver en ti una madre y una esposa pura, reverente, sabia, llena de temor del Señor. Qué bonito habla el Señor, ¿no? ¿No? Qué tremendo, hermanos. Y esto puede ser posible, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, hermanos, la manera en que una madre, en que una mujer, una esposa trata a su esposo, eso va a tener una influencia y un impacto profundo en tu hogar, un impacto profundo en tu familia. Porque una madre sabia honra a su esposo con respeto. Una esposa nunca humilla a su esposo. Nunca lo humilla. Es más, nunca le pone la mano a su esposo. No lo ridiculiza ni lo deshonra delante de sus propios hijos que viven en el mismo techo. Ni tampoco los corrige con desprecio. El trato de una mujer debe reflejar el temor a Dios, una mujer casta, una mujer pura, una mujer respetuosa. Cuando una esposa menosprecia a su esposo, los hijos aprenden ese mismo ejemplo, ese mismo modelo, y en su propia familia, cuando sean grandes, así va a tratar a su esposa. ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? Porque como resultado van a perder el respeto por la autoridad paterna, los hijos. Y en muchos casos reproducen ese mismo comportamiento mañana más tarde en su vida futura. Querida esposa, amada esposa, la forma en que tratas a tu esposo será el mismo modelo que tus hijos seguirán. Si tú siembras respeto, cosecharás honra.
Pero si tú siembras desprecio, recogerás rebeldía. Cuida, en el nombre del Señor, cuida cómo hablas a tu amado esposo. ¿Cómo lo tratas? Tus hijos están aprendiendo de ti cómo responder a la autoridad. Y tu ejemplo, mujer, tu ejemplo marcará la manera en que ellos honren y respeten en el futuro a sus futuros esposos. Entonces, hermanos, el trato hacia el esposo no solamente afecta al matrimonio, sino que también impacta directamente en los hijos. Ahora, veamos cómo la madre forma a sus hijos con su ejemplo. Vamos a ver esto, obviamente, con la palabra de Dios. Gracias al Señor que nos salvó del mundo. ¿Cuándo decimos amén? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Una esposa sabia forma a sus hijos con su ejemplo. Ya nos habló Tito, ya nos habló Pedro, ya nos habló el rey Salomón. ¿Qué dice Tito? Porque todo se complementa y siempre va a esa misma línea, la familia. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dígame, pues. Claro. Parece que se han quedado un poquito congeladas. Tito capítulo 2, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5. A ser prudentes, castas. ¿Qué significa castas? Significa puras, íntegras, cuidadosas de su casa, buenas, así dice el Señor, a cada corazón de las mujeres que están acá, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, esta parte final, por favor, en el nombre del Señor, cuídelo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Queremos parafrasearlo? ¿Para entenderlo mejor? Aunque ya está entendido, ¿no? Dice así, que las mujeres jóvenes aprendan a amar profundamente a sus esposos y a sus hijos, viviendo con prudencia, pureza y sabiduría, y cuidando de tu familia, de tu hogar, siendo tú bondadosa, respetuosa, sujeta a tu esposo, para que la palabra de Dios no sea deshonrada por tu conducta, no sea blasfemada por tu conducta. Hermanos, el hogar, tu familia, yo tengo mi familia, ya vamos a cumplir 44, 43. Ya te olvidaste, ya. Muy bien. 43 años. Uno tiene la autoridad para poder hablar de la familia. Y justamente en Acción de Gracia me dicen, pastor, usted tiene la autoridad, y lo hemos escuchado en cuanto a la familia. Por eso queremos que en Acción de Gracia que se va a llevar en Huánuco, quiero que usted toque ese tema. Y es muy posible que toque parte de este tema, porque es importante. Pero uno tiene que hacerlo con autoridad, con ejemplo. ¿Ya hemos parafraseado o todavía falta? Ya está, ¿no?
Ahora, el hogar, que dije, es la primera escuela. Tu hogar es la primera escuela y la madre es una de las principales maestras de esa escuela. ¿Cuál es la escuela? El hogar. ¿Quién es la maestra? La madre. Porque la madre no solamente va a instruir o va a enseñar con palabras, tienes que enseñar con tu ejemplo a tus hijos. Repito, tienes que enseñar con tu ejemplo en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Una madre que ama, una madre que respeta, una madre que se somete a la palabra de Dios, esa es la manera que está discipulando y enseñando e instruyendo a sus hijos, sin necesidad de mucho palabreo, solamente con tu conducta. No necesitas palabrear, pero una madre que vive en desorden, sin control, falta de respeto, conflictiva constantemente, también es una maestra que está enseñando eso. Porque está enseñando esas lecciones que marcarán para toda la vida a tus hijos, trayendo consecuencias inevitables en su futuro. Nunca es tarde. Gracias a Dios por lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuándo dicen amén? Gracias a Dios para meditar y reflexionar. Hijos que no respetan la autoridad los hijos que no respetan la autoridad terminan formando matrimonios destruidos, hogares desordenados. Madre, recuerda que tus hijos no solo escuchan lo que tú dices, ellos imitan lo que tú eres. Tu vida, como madre, como esposa, es el mensaje más fuerte que estás predicando en tu propia familia. Sé el ejemplo. ¿Quieres ver en tus hijos que sean hijos temerosos de Dios? Instrúyelos. Instrúyelos. Si los hijos aprenden del ejemplo de su madre, miren, entonces las decisiones de los hijos tendrán consecuencias futuras. Vamos a considerar este principio. Una madre sabia entiende que sus decisiones traen consecuencias futuras. Volvamos a Pablo, pero hablando a otra iglesia, a Gálatas capítulo 6. Y en Gálatas capítulo 6, siempre con la palabra, y lo que estamos nosotros instruyendo, enseñando, dando la semilla en el hogar. Cuando uno pone la semilla, mañana más tarde, ¿qué hay? ¿Ah? Frutos, cosecha. Versículo 7, Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo vamos a parafrasear. Me gusta parafrasear. No te engañes. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios soberano, nuestro gran Dios que nos salvó,
Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser manipulado, pensando que pueden vivir ignorando a Dios sin tener consecuencias. Porque nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que una persona siembra en su vida, sea con sus pensamientos, sea con sus decisiones, sea con sus acciones, eso mismo cosechará tarde o temprano. Entonces, hermanos, una madre que siembra desorden, deshonra y autoridad mal ejercida, entonces tarde o temprano verá sus frutos reflejados nuevamente en la conducta de la familia, cosechando lo que sembraste durante estos años. Pero también hay esperanza. ¿Cuánto decimos amén? Pero también hay esperanza. Una madre que decide ahora caminar conforme a Dios. Quiero caminar conforme a Dios. Señor, ayúdame a hacer las cosas como tú quieres. Aunque me haya equivocado, Padre. Aunque me haya equivocado, puedo comenzar de nuevo. Y Dios te da un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo es para que tú retomes y vuelvas a sembrar con nuevas semillas. ¿Sabes qué? Dios honra la obediencia. ¿Cuándo dicen amén? Mire esa palabrita, obediencia. Y puede restaurar todo lo que se ha perdido, porque para Dios no hay nada imposible. Se puede restaurar todo. No podemos decir, ya la fregué. No, se puede restaurar todo. Todo lo que parece que se ha perdido. Lo que haces hoy en tu familia tiene grande valor y nunca es insignificante. Porque tú estás sembrando para la eternidad, porque eres hijo de Dios. Hoy, el Día de las Madres, hoy Dios ha querido que retomemos y volvamos a la senda antigua, que volvamos al diseño de Dios. El diablo está trabajando en una forma muy sutil, poquito a poquito, alejándonos de Dios, a través de esta generación y a través de la corriente de este mundo. Pero no lo vamos a permitir, porque esta palabra es más que suficiente. Más que suficiente. Hoy es un buen día para cambiar tu siembra. Dios, te lo digo en el nombre del Señor, Dios va a transformar tu familia. ¿Cuánto decimos amén? Dios va a cambiar tu familia si tú decides obedecer, porque nosotros no somos robots, tenemos voluntad libre. Yo decido, Señor, en el nombre de Jesús. Parece imposible, pero tengo fe, porque si yo he sido salvo o salva, ha sido por fe, y por fe lo voy a decidir obedecer. Finalmente, hermanos, después de ver cada aspecto de la madre sabia, llegamos a la conclusión. El legado que vas a dejar, va a estar cimentado, recuerden esto, en el temor a Dios. En este Día de las Madres, que hoy vas a pasar, o que ya empezaron, ¿no? Quizás un día tan especial, un desayuno con tus hijos, yo con mi esposa, mis hijas, ¿para qué, no? Hemos pasado un lindo tiempo, desayunando juntos, conversando, hablando, ellas preparando sus chicharroncitos, su camotito, ¿no? Esas cositas, ¿no? Algo especial para las mamás, ¿no? Aunque yo, pues, quizás por mis algunas enfermedades no puedo comer muchas cositas, porque sé cuidarme, ¿no? Pero esta vez, no le hice caso, comí.
¿no? Hice mi travesura. Pero un día no se daña. Que en este Día de la Madre, el mayor regalo no solamente es reconocer que tienes un lindo esposo, tienes un buen esposo a tu lado. Tienes lindos hijos que Dios te ha dado. Dichosas las madres que tienen sus hijos. Esta es la gran oportunidad. ¿De qué, hermanos? De examinarte, de evaluar tu vida a la luz de la palabra de Dios. Quiero decirte una cosa. Acá no se trata de perfección, porque aquí nadie es perfecto. ¿Sabe por qué le digo que nadie es perfecto? Porque el Señor no vino por los sanos, el Señor vino por los enfermos. Entonces no se trata de perfección, sino se trata de dirección. ¿Estás caminando conforme al diseño divino de Dios o estás caminando conforme a tu propio criterio? Repito, Dios no las ha llamado para que tú puedas competir con tu esposo, ni tampoco que tú puedas cargar a la familia, sino a cumplir tu rol glorioso de lo que es la familia dentro del orden perfecto de Dios. La verdadera sabiduría no está en tomar control ni tampoco dominar, sino en rendirse a la voluntad de Dios. Rendirse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que hoy es un buen día, hermanos? Para tomar decisiones firmes, para que puedas construir, instruir, edificar tu hogar, respetar el liderazgo que Dios ha establecido. Porque ¿recuerdas tú en tu matrimonio, cuando todos nos hemos casado en el matrimonio, las palabras del pastor y todo, ¿no? ¿Recuerdas o no? Retomemos esos, porque todo eso viene de la palabra de Dios, de honrar al esposo, formar a los hijos con un ejemplo piadoso. Proverbios capítulo 31. El último versículo. Proverbios capítulo 31. Dígame si lo encontró. No lo he encontrado todavía, ¿no? Dice el versículo 30. ¿Qué dice? Engañosa es la gracia. ¿Y vana qué cosa? La hermosura. Pero la mujer o la esposa que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cuándo dicen amén? Lo voy a parafrasear. La belleza física y el encanto exterior son pasajeros, es temporal. Con el tiempo se desvanecen y muchas veces pueden engañar. Pero la mujer, la esposa que honra, que teme al Señor, viviendo en reverencia y en obediencia delante de su Señor, posee una hermosura y un valor eterno que verdaderamente merecen reconocimiento, honor y alabanza de su Señor. Todo aquello que el mundo exalta, sea la apariencia, la aceptación de la gente o la figura que uno aparenta, todo eso es temporal y superficial. Pero cuando una mujer teme a Dios, se rinde a Dios, es obediente a Dios, lo hace conforme a su palabra, conforme a su palabra. Es el momento, hermanos, de que ustedes puedan meditar, reflexionar, pasen un lindo tiempo, ¿no? Con su familia. Qué bonito es la familia, en verdad. Claro, no todo es perfecto.
hay sus cosas, sus problemas, sus situaciones, normal como en cada casa, en cada hogar. ¿No es cierto? Pero hoy puedes decidir dejar un lindo legado eterno. La verdadera grandeza, termino con esta conclusión, la verdadera grandeza de una madre no está en su carácter fuerte, temperamental. No. Ahí no está la verdadera grandeza. Ni en su dominio, ni en su control, sino en su temor a Dios. Temor a Dios. Esa es la madre que dejará huellas eternas para su familia. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Cuánto damos gracias a la palabra? Que Dios bendiga a cada madre. ¿No hay madre perfecta? No. Que Dios nos ha dicho de que hay tiempo para poder revertir todas estas cosas. Por supuesto que sí. Dios está con nosotros, ¿o no, hermanos? Dios cuida de nuestros hijos. Hoy es un tiempo precioso de estar en la presencia gloriosa de Dios y darle gracias por tu familia. ¿Quieres venir a orar? Deja tu lugar. Ven. Deja tu lugar por un momentito. Vamos a darle gratitud a Dios por tu preciosa familia, por tus preciosos hijos. Ven. Es Dios quien habló a tu corazón. Es Dios. Inclinen sus rostros. Si hay alguien más, es una linda oportunidad. Juntos como familia, nuestro Abba Padre está con nosotros un día. Gracias a Dios porque todos hemos venido a escuchar sus consejos con humildad, con temor. Inclinemos nuestros rostros y en estos momentos toma la mano de tu esposa. Toma la mano de tu esposa. Como esposos. Y dale gracias por tu familia. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Oren por sus hijos. Ahora es el momento. Padre, Señor, muchas gracias. No hay familia perfecta. Si uno, Señor, como padre ha fallado, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Si una mujer ha fallado como madre, igual, Señor. Tenemos que retomar a la senda antigua, retomar a la palabra. Nos quedamos con su palabra. Pero, Señor, muchas veces nuestra debilidad, quizás de muchos el temperamento, el carácter, la persona, el ser, Señor, es fuerte, es duro. Pero vivimos por fe, andamos por fe. Yo ruego, Señor, por las familias. Yo ruego por cada madre. Señor, que hoy pasen un precioso y lindo día al lado de sus hijos. Señor, que pasen un tiempo de diálogo, de conversación, de respeto. Gracias por habernos dado este lugar, este templo, este lugar donde la iglesia se edifica, para que así de esta manera, Señor, tener conocimiento cómo debe llevarse una familia,
cuál es el rol de cada uno de la familia. Y si hemos fallado, Señor, usted nos perdona conforme su fidelidad, Padre. Señor, muchas gracias, Padre. Padre, esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a su esposa, saluda a su esposo, dale un besito, dale un abrazo. Salúdense unos a otros, salúdense, salúdense. Salúdense en el nombre del Señor, hermanos, salúdense. Salúdense, salúdense. La gloria sea al Señor. Salúdense, salúdense. Salúdense, salúdense. La gloria sea nuestro Dios. Eso es, salúdense, salúdense. Lindo tiempo, lindo momento. La gloria sea al Señor. Salúdense, salúdense. Un día precioso, un día lindo. Salúdense unos a otros. La gloria sea al Señor.